Hola, hola, hola. Otra cosa, Cote. A ver, ¿quién va a presentar a este señor? Recuerda que si alguien quiere hablar, por favor, y lo digo en alto para todo el mundo, para que se grabe, tenéis que coger el micrófono. Si le hacéis preguntas sin micrófono, no va a quedar recogido en la grabación, por favor. O sea, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano, le damos el micrófono y hace la pregunta. ¿Vale? Gracias. Bueno, muchas gracias. El objetivo de este taller es un taller muy corto. En principio, lo que yo voy a contar. Otra cosa es lo que luego queréis saber sobre este nuevo elemento que tenemos en nuestras casas desde hace unos cuantos meses, en algunos casos máximo un año, que es el llamado contador inteligente. Es un contador que es muy parecido a los que veníamos teniendo hasta la fecha en modo digital, que ya teníamos desde hace años también, que la mejor forma de distinguirlo respecto de los demás es que, salvo en la zona de Endesa, aparece la marca Prime en español. ¿Vale? Esta marca que aparece aquí debajo identifica que este contador habla un lenguaje diferente a los demás, que es el protocolo se llama así, el protocolo Prime, que es el que permite enviar información en tiempo real a la compañía eléctrica. Ya digo que es en toda España, salvo en zona Endesa, porque España, hay que saberlo primero, a nivel de contadores está dividida en dos zonas diferentes. El grupo Endesa tiene un contador propio, que lo que aparece es la marca de su matriz, la marca Enel. ¿Vale? Entonces, el contador de Endesa, para identificar que es inteligente, basta con buscar que aparezca el logotipo de Enel. En el resto de España, lo que hay que buscar es que aparezca esta marca de aquí abajo, la marca Prime. Entonces, como digo, no trato de contar todo lo del contador, luego si queréis hablamos de lo que queráis, pero inicialmente el objetivo es muy concreto y muy sencillo. Se trata de que hemos hecho una campaña entre un montón de organizaciones, entre ellos la propia plataforma del año pasado, que se llama Bájate la potencia, que está los detalles están en una página web, en bajatelapotencia.org. Y bueno, pues realmente esa campaña surgió por la razón de que el año pasado, en el mes de agosto, de repente se incrementó sustancialmente, del orden del 20%, el término de potencia, es decir, el término llamado fijo de la factura de la luz. Entonces, ante esa subida de ese término, pues lo que hicimos fue una campaña masiva de que la gente se ajustara a la potencia que tenía contratada, que no es más que la demanda máxima simultánea, es decir, que tiene que ver con el número de equipos que conectamos a la vez. Claro, ya preveíamos en aquel momento y finalmente, como tantas otras veces, se confirmó que esto no era más que un primer paso y efectivamente en enero el Gobierno volvió a incrementar, en este caso más si cabe, la potencia, el precio de la potencia, y ahora de hecho estamos pagando un 92% más cara la potencia que en el mismo periodo del año pasado. Cuando el año pasado era algo menos de 21 euros por kilovatio al año, ahora son 42 más impuestos. Por tanto, bajarse la potencia a un kilovatio ya supone un ahorro del orden de 50 euros al año. Un ahorro sustancial. En un momento tan complicado como el que vivimos y en el cual la tarifa eléctrica es cada vez más compleja, pues una vía rápida y sencilla de ahorrar, que es bajarse la potencia, pues es una de las que primero tenemos que recomendar. Y claro, el problema que se hace todo el mundo es, bien, yo me tengo que bajar la potencia, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el nivel de potencia que tengo que contratar? Y la respuesta
aunque ya digo, en esa página hicimos un esfuerzo para tratar de aconsejar a la gente cuáles son los niveles razonables, pues puede no ser evidente. Y la suerte que hemos tenido aquí, y es excepcional porque estos contadores hasta ahora no nos han dado muchas alegrías, pero esta sí es así, es que este contador sí que registra la máxima potencia demandada. Es decir, está registrando en cada momento lo que estamos consumiendo, no solo el total de energía, sino también la potencia, es decir, la energía simultánea. Y esto nos permite, solamente accediendo al contador, pues contratar la potencia óptima, porque al final lo que se trata es dejar el contador durante un tiempo en casa y al poco tiempo pues acceder a él y comprobar cuál es la potencia que realmente hemos demandado. Es tan sencillo como eso, ¿no? Lo que ocurre es que, como vais a ver, pues los códigos no son intuitivos, y hay que saber un poquito para manejar el contador, pero es muy sencillo. Yo recomiendo a todo el mundo, desde luego, perderle el miedo, porque al final es un equipo que solamente tiene un botón, entonces no nos puede resultar demasiado complicado. Voy a tener que ponerme aquí, no sé si me va a ver bien, confío en que sí, casi mejor me voy a poner al otro lado, porque el botón está aquí. A ver, este tipo de contadores, dependiendo del fabricante, pueden tener 1 o 2 botones. Si tienen uno, el botón tiene 2 tipos de comportamiento. Tiene lo que se llama la pulsación corta y la pulsación larga. Es algo así como el clic y el doble clic del ratón, que dependiendo de cómo, si le das una vez o 2 veces seguidas, pues se comporta diferente, ¿no? Pues esto es igual. Este tiene el botón, digamos, en modo normal, es una sola pulsación y se comporta de una manera. Y no sé si lo observáis, pero esto está moviéndose ahora. Y luego hay una segunda opción, que es hacer una pulsación larga. Y entonces tiene un comportamiento diferente, ¿vale? Entonces, digamos, el preliminar es eso. Hay que entender que hay 2 modos de pulsación, ¿vale? Pulsación corta y pulsación larga. Entonces, en realidad, el contador lo que va a hacer es que con la pulsación corta se va a ir moviendo dentro, digamos, de un menú por las diferentes opciones de un menú, y cuando haces una pulsación larga se va a ir de un menú a otro menú, porque tiene varios menús. Sencillamente, por eso hay diferencia. Entonces, si uno no toca el contador, lo que hace este contador es que se pone automáticamente a hacer lo que es el ciclo básico, que te informa del total de energía consumida y algunos parámetros más. Lo voy a poner ahora mismo en ciclo. Dejadme un momentito que maniobre sobre él para que se vea cómo es. Vale. Esto tenemos aquí. Por cierto, si veis la luz está encendida, esto es curioso también. Esto se lo tuve que explicar el otro día a un señor de Iberdrola que vino a instalarme en mi casa y no sabía cómo funcionaba el contador. La luz de arriba, cuando está conectada, significa que tiene conexión con la compañía eléctrica, que está enviando información a la compañía eléctrica. Es que está realmente haciendo su función. La luz de abajo, en este caso, es un LED que se ilumina cada vez que hay un cierto consumo, lanza una señal roja, ¿no? En este caso está programado para iluminarse, hay 1000 impulsos por cada kilovatio hora. O sea, es decir, si estuviera todo el rato parpadeando, sería que estaríamos consumiendo mucho, ¿vale? Curiosamente, es una de las pocas opciones que se nos da para vigilar el contador. O sea, yo me quedé impresionado, pero cuando hemos hablado de cosas como que hay que acceder al contador, que queremos acceder al contador en tiempo real, una solución que te dan es quédate ahí y mira a ver cada cuánto se enciende la lucecita, ¿no? Lo digo porque hay veces que hay cosas de estas que además se oyen por ahí en televisión y demás, y que uno, cuando conoce el contador, pues le parece increíble. Pero sin el contador delante realmente es difícil explicarle a la gente que esto, si alguien te recomienda esto, te está engañando, ¿no? Que con esto es inviable, desde luego, saber lo que uno está consumiendo, ¿no? Con una lucecita que va parpadeando cada cierto tiempo. Bien, entonces, el contador ya está en modo automático y está haciendo lo que es el ciclo por el menú básico. Como digo, aquí tenemos el total de energía consumida, el total de energía reactiva consumida, ahora en el periodo 1 y el periodo 2. Esto es un contador que está programado para lo que se llamaba la tarifa con discriminación horaria. Esta es la máxima potencia demandada, precisamente, ¿vale? Y ahora mismo tenemos, esta es la fecha y la hora. Ya veis que va muy rápido, esto todo facilidades, ¿vale? O sea, hay que estar muy encima para ver realmente lo que aparece, ¿no? Ya digo que son datos generales del total del consumo histórico que llevamos, tanto de energía activa como de energía reactiva, y también de la potencia máxima demandada. Lo que es absolutamente clave en todos los contadores es conocer un código, que por supuesto es un código nada natural, de
lo que significa cada valor que hay aquí. Es decir, el contador lo que muestra, lo muestra en la línea superior, pero abajo está poniendo un código. En este caso, por ejemplo, está diciendo que esto es el 1.16.2. ¿Vale? Entonces, lo que es clave es saber qué significa eso de 1.16.2. ¿Vale? En este caso significa del contrato 1, el 16 significa máxima potencia demandada y el 2 significa en el periodo valle. ¿Vale? Todo eso tiene un código que al final, si se pusiera así, o sea, si se pusiera C1, máxima potencia valle, pues seguramente sería más sencillo, ¿vale? Pero no, se llama 1.16.2. Pero esto no debe, para nosotros que somos peleones, no debe ser un gran obstáculo para ir al fondo, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos la potencia demandada? Y no me enrollo mucho más. Bueno, pues si damos si hacemos pulsaciones cortas, lo que hacemos es que nos movemos por este menú, por el menú principal, ¿no? O sea, es decir, pues eso, voy recorriendo ahora la energía consumida, energía total en el periodo 1, energía total en el periodo 2, reactiva, aquí ya tenemos reactiva en el periodo 1, reactiva en el periodo 2, máxima potencia, no sé si lo veis ahí, pero es 1,8 kilovatios, ¿vale? Máxima potencia en el periodo 1, máxima potencia en el periodo 2, este es fecha y hora, y ya está, y vuelvo otra vez al principio, es decir, el menú principal, digamos, es muy sencillo. Entonces, cuando yo le doy ya al botón, lo dejo pulsado, entonces ahora se me mueve a lo que sería el menú secundario y ahí ya me deja elegir entre contrato 1, info o info de fábrica. O ir para atrás, es decir, volver al menú principal. Cada contador puede estar programado, puede tener hasta 3 contratos diferentes. En la mayoría de los consumidores solo vamos a tener uno. Solo los que tengan autoconsumo y lo tengan legal van a tener el segundo. ¿Vale? Entonces, me voy a meter dentro del contrato 1, es decir, pulso de nuevo largo y me meto dentro del contrato 1 y del contrato 1 ahora lo que observo es que tengo un menú que me dice actual, cierre, en este caso es el cierre 1, cierre 2, cierre 3, etcétera. ¿Vale? Y luego, por fin, voy atrás y vuelvo a actual. Es decir, digamos, menú inicial, este que va dando vueltas solo. Hago una pulsación grande y me meto en un segundo menú que lo que me dice es, o me puedo meter en los contratos, en este caso lo tengo uno, contrato 1 o información general. Me meto en contrato 1, es decir, hago una segunda bajada de nivel. Y ahora dentro del contrato 1 lo que me está diciendo es que tengo o puedo acceder a los cierres de facturación, en este caso me muestra 4, me mostrará hasta 6, esto es porque el contador solo lleva 4 meses funcionando, pero cuando ya lleve 6 meses guarda hasta un histórico de 6. ¿Vale? Entonces me muestra los diferentes cierres de facturación y el valor en curso, que es lo que se llama actual. Entonces me voy a meter en actual, ahora dentro, para que entendáis qué es esto de actual y los cierres. Los cierres no son más que el cierre de facturación. O sea, antes cuando alguien iba a leer el contador, tomaba lectura y la apuntaba en una libreta. Ahora lo que hay es que el propio equipo hace un cierre automático. Es decir, cuando llega el fin de mes, cierra todo lo que es el consumo del mes para facturar en mes exacto. ¿Vale? Ya no depende de cuándo realmente vaya el lector. ¿Vale? Eso es lo que se llama un cierre de facturación. Y por eso ahí lo que se guardan son hasta 6. Es decir, si el contador cierra mensualmente, tendremos 6 meses para atrás para poder comprobar todos los datos de registros de consumo. ¿Vale? Me voy al actual. ¿El actual qué es? Pues lo que se lleva de este mes, ¿no? Entonces, como veis aquí, empieza en el 1.18. El 1.18 es contrato 1.18 significa energía activa y estoy en el punto 2, es decir, en el periodo valle, 1.18.0. El 58, que es el código actual, es la reactiva, entonces yo me voy moviendo por aquí, por este, insisto que estoy en el actual, y aquí llegamos al valor clave para nosotros. El valor clave para nosotros es el 16. El 1, que significa contrato 1, punto 16, quedaros con el 16, y 16, por ejemplo, es fácil acordarse de él, es mi edad, exactamente, y luego el punto 1, que es, en este caso, el periodo, ¿no? Porque podríamos tener varias potencias contratadas, entonces tenemos una potencia máxima en el punto 1, es decir, en el periodo punta, y otra en el punto 2, que es el periodo valle. ¿Vale? Y finalmente el 1.16.0, que es el totalizador, es decir, el punto 0 al final significa que no hay periodo. En este caso lo que me está diciendo es que la potencia máxima que yo he demandado desde que cerró el contador la última facturación, es decir, desde el día 1 de mes, es 1,8 kilovatios. ¿Vale? Esta es la clave. O sea, lo que hay que hacer es ir a buscar este valor, el 1.16.0, en cada uno de los cierres de facturación. Y ver efectivamente, pues, oye, yo de momento lo que llevo de mes, llevo consumido como máximo 2 kilovatios. Ahora me voy a salir de aquí, del cierre actual, para volverme, digamos, al menú anterior. Lo que hago es que doy otra pulsación, como este es el último menú ya, doy otra pulsación y vuelvo para atrás, veis que vuelvo a actual. Ahora me meto en el cierre 1, ¿vale? Vuelvo a pulsar grande,
y al pulsar grande vuelvo a tener lo mismo, 1.18, ahora es punto 2, punto 01. El punto 01 es del cierre, el apellido final. ¿Vale? Entonces me voy metiendo y aquí observo que en el mes anterior seguramente me va a aparecer 0, porque esto lo he tenido de pruebas, esto lo he utilizado solamente para cosas como esta, ¿no? Y entonces el mes pasado pues no se consumió nada. Pero si no, aquí me aparecería, tendría el 1.16.1, es decir, el mismo de antes, pues me voy a ir al punto 0, que es el totalizador, para hacerlo bien. 1.16.0, ¿vale? ¿Os acordáis? 1, contrato 1, 16, máxima potencia, y luego punto 0, que es el totalizador, ¿vale? Y solo que ahora tiene un apellido que es punto 01, que quiere decir del cierre 1, es decir, del último mes de facturación que me han cerrado, ¿vale? Entonces, con esto me dice que yo consumí 0.03. Esto es muy poco, esto no es normal. Ya digo que esto es una prueba, o sea, son 30 vatios, ¿vale? Este es en el último cierre de facturación. Y podría hacer lo mismo en el resto de cierres. Y al final lo que se trata es de comparar realmente cuando uno ha consumido su máxima potencia en los últimos 6, que es lo que va a poder tener aquí, o sea, 6 meses, y conforme a eso, pues contratar la inmediatamente superior a la que haya consumido, si es que no puede mejorar sus hábitos de consumo, ¿no? Y llegamos, y ya termino, de verdad, a cómo lo del tema de hábitos de consumo, decir, bueno, es que esto, lo que pasa es que estoy muy ciego, estoy todos los días viendo esto, o es muy complicado. Bien, hay una forma de ver también la potencia instantánea, que es lo que tiene más sentido. Es decir, aquí podríamos ahora conectar todo lo que queráis y ver realmente. Tenemos solo una plancha, que creo, a juzgar por la temperatura, creo que está encendida, pero bueno, podríamos conectar aquí lo que queráis, ¿no? Para ver lo que hay. ¿Cuánto está consumiendo la plancha? Es decir, o dicho de otra forma, ¿cómo podemos saber la potencia que estamos realmente demandando, ¿no? Para saber si la podemos optimizar en un momento determinado. Bueno, pues hay otra opción, que es, nos vamos a salir al menú principal. Estoy ahora en él, contrato 1, Info e Info Fabric. ¿Os acordáis que, vamos, no es el principal, es el segundo, digamos, o sea, sobre el original estoy un escalón abajo. Entonces, sobre este escalón me voy a Info. Aquí ya aparecen indicadores muy extraños, en los que no voy a entrar salvo que me preguntéis, que por supuesto estoy encantado. Y me voy a uno que se llama L44. Estas cosas, o sea, lo siento, es que los ingenieros somos así. L44, dice valores instantáneos. Esto tengo suerte porque este contador ha hecho una pequeña traducción. No todos eso depende de la marca, no necesariamente aparece valores instantáneos. Lo que sí que es obligatorio es que aparezca L44. ¿Vale? Aquí me lo dice, este es un contador amigable. Entonces, entro en valores instantáneos, veo, bueno, esto por un lado está bien, aquí lo que se ve es la tensión, sabéis que tendría que ser 230 voltios, es la tensión nominal, me está diciendo que hay 232,8, o sea que está razonablemente bien la tensión aquí. Esta es la segunda fase, es un suministro monofásico y por tanto no hay tensión en la segunda fase, ni en la tercera. Estos son los amperios que están consumiendo, es decir, en el fondo ya me está dando la potencia, pero bueno, si sigo avanzando, este es el factor de potencia, cosa que a los ingenieros también les va a gustar, en cada una de las fases, y el factor de potencia trifásico total, y aquí llego al 17. O sea, antes estaba buscando el 16, ahora es el 17. El 17 es el valor de potencia instantánea. Entonces, vamos a ver, que me ponía muy poca potencia. Esto yo creo que solo nos puede ayudar para darle caña a esto, porque me dice que esto está demandando solamente 60 vatios. Seguro que si le doy a... ¿A dónde le tengo que dar? ¿Eh? ¿Esto está a tope? Pues esto no consume nada, entonces esto es una plancha ecológica. Pero bueno, yo esta mañana he puesto un calentador, si está en 50 vatios ahora mismo. Y lo quito para que veáis que es verdad, lo quito y veis que automáticamente baja a 0 kilovatios. Esto es el valor instantáneo de potencia demandada, ¿vale? Ahora lo vuelvo a enchufar y volverá a subir, ¿vale? Entonces, por tanto, hay que recordar el 0,16, que es el valor de la potencia instantánea, perdón, el valor de la potencia acumulada que tenemos en curso y en el cierre de facturación actual, y luego el 0,17, que es donde tenemos la potencia instantánea en cada momento. Y esto no está porque, claro, cuando lo apago, él solito, que es muy listo, se vuelve a apagar. Pero seguro que tiene... aquí, ¿no? Aquí tiene un botón. Ahora le he vuelto a dar y ahora volverá esto a subir. A ver, ahora parece que está calentando. Ahora, es que estaba al mínimo. Ahora está.
Mira, ahora está en 0,46, ha subido en el arranque a 0,46 kilovatios y luego ha bajado a 0,17. Esto, por cierto, es importante. La potencia instantánea hay que tener mucho cuidado con ella, porque en el registro que teníamos antes en el 0.17 o en el 1.17, perdón, en el 1.16, es decir, en el histórico, lo que se registra es la máxima potencia en promedio de un cuarto de hora. Es decir, si yo tengo una potencia altísima a lo mejor durante 10 segundos, pero luego la bajo, lo que me aparece ahí no es el valor de la potencia de esos 10 segundos, sino el promedio del cuarto de hora. Sin embargo, esta sí que es la instantánea, la de 10 segundos. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque este contador, también podríamos hurgar en él, pero uno de los dispositivos que tiene es un dispositivo de corte. Si yo tengo contratado 5 kilovatios y me paso instantáneamente, me corta. ¿Vale? Entonces, no solamente tengo que tener cuidado con hacer un uso de los electrodomésticos, digamos, estable. Si yo lo que me dedico es o sea, yo cuando voy a decidir qué potencia voy a contratar, pongo todos los electrodomésticos a la vez y luego los apago todos, los datos que me van a aparecer registrados son engañosos, porque me va a dar una media de esa potencia. Realmente no es la potencia que yo he necesitado. Yo durante un periodo corto de tiempo he utilizado más potencia de la que realmente me está registrando. Entonces, en esos casos sí que hay que acudir al 0.17, es decir, a la potencia instantánea. Y hasta aquí. Esto es, ya digo, el contador tiene mucha historia, pero espero no haberos desanimado con menús y todo esto. Os puedo dejar, por supuesto, tengo aquí todo esto que he hecho de los menús y todo esto. Hay una hojita aquí, un esquemático que te dice, pues eso, el menú inicial por dónde va, cuáles son los pasos por donde pasas, cuando das una pulsación corta y una pulsación larga, etcétera. ¿Vale? O sea que esto, aparte de que esté grabado, hay documentación sobre ello y es fácil después consultarlo. Pues esto me imagino que las páginas web de los fabricantes, pero bueno, yo como tengo si queréis lo que podemos hacer es facilitarlo para el que quiera se haga una copia. Es estándar, ¿eh? ¿A qué te refieres verlo? Sí. Pues bueno, yo lo que os puedo decir es que os acerquéis y que lo toquéis. Eso es lo que hay, no muerde ni nada. Sí. Sí, la pregunta es si este contador se puede instalar en una casa donde ya existe un contador instalado analógico y se puede, normalmente suelen estar en un cuarto de contadores. Entonces, es saber si este contador se puede instalar en casa y tener la información, aunque no sea el contador efectivo para la compañía eléctrica, que será el que esté en el cuarto de contadores. No sé si me he explicado. O sea, si puede estar anterior al contador ¿Te has oficial. explicado? Tú puedes tener un segundo contador dentro de casa. Lo que pasa es que te vas a gastar 100 euros y para hacer eso, si solo quieres registrar la potencia, hay dispositivos mucho más económicos que te registran la potencia. Entonces yo creo que no merece la pena comprarse un contador oficial, digamos, para eso. Vale. Pero poderse hacer, por supuesto. Tú esto ya lo ves, que lo tengo aquí conectado. Está aquí y entonces lo mismo que está aquí. Yo en mi casa tengo dos. O sea, yo tengo el de la compañía, pero yo ya tenía uno antes, previamente en el interior de mi casa. Sí, pero por amor al arte, no. Ya. Bueno, pues yo creo que no es que hay muchos que nos gusta el arte. Entonces... Vale, entonces perfecto. Entonces ahí lo tenéis, sí, por supuesto lo puedes hacer. Vale, gracias. Una pregunta, ¿cómo se rearma este contador en caso de que la potencia que consumamos sea mayor que la contratada? Bien, muy buena pregunta, porque cada fabricante tiene su sistema de rearma y esto es un problema, porque no es estándar. La mayoría de los casos, lo mejor que se puede hacer, pero no es siempre así, lo mejor que se puede hacer es bajar el general, es decir, el primer elemento de tu cuarto, del cuarto donde tienes los automáticos, la caja, vamos, que tienes tú allí, bajar el general y esperar en torno a 10 segundos y volver a subirlo. Y normalmente se rearman automáticamente. Lo que no se recomienda es estar subiendo y bajando, porque entonces se puede cebar, y si se ceba hay que bajar y rearmarlo manualmente. Hay que bajar el cuarto de contadores. Y entonces eso hay que tener más prudencia. Pero ya digo, no todos funcionan así. Hay algunos que son automáticos, o sea, que saltan y ellos solitos a los 3 segundos se rearman. ¿Vale? Depende un poco de la implementación de cada fabricante. Hola, sí. Entonces, según lo que has explicado y yo he entendido, el primer contador
al máximo, de potencia máxima, que tendría el código 16, es un promedio del periodo de 15 minutos que más consumo ha habido y no es el que va a marcar el corte automático por exceso de potencia, ese va a ser el 17. Entonces, ¿qué utilidad tiene? ¿Estadística o factura? ¿Tiene alguna utilidad contractual o algún tipo? Por el momento no, porque por el momento no se utiliza en el cliente doméstico, pero una de las propuestas que hemos hecho desde la plataforma precisamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, uno, el consumidor doméstico con este contador no tiene que tener ninguna dificultad para contratar varias potencias. No tiene sentido que ya solamente hay una potencia contratada, yo podría tener varias. Y dos, igual que ocurre con los consumidores industriales, si yo tengo un exceso de potencia, lo de que se vaya la luz es una cosa del Pleistoceno. En los consumidores industriales eso no ocurre. Lo que ocurre es que se les factura una penalización por haberse excedido, ¿vale? Para eso es para lo que está el registro cuarto horario. Es decir, lo que ocurre es que en el caso de los consumidores industriales, la potencia máxima registrada, que como bien dices, en realidad no es instantánea, sino que es una media de 15 minutos, es la que se utiliza a efectos de facturación, porque es la que se utiliza para saber si hay que penalizar o no al consumidor industrial. En el caso doméstico, como se le factura siempre la potencia contratada y efectivamente el único efecto práctico que tiene es que cuando tú te pasas, te dispara, pues no es tan importante el 0,16 de momento como el 0,17. Gracias. Hola. Yo quería preguntarte exactamente si corta exactamente cuando te pasas de o sea, cuando llegas a la potencia contratada o tiene algún margen de maniobra. Tiene una curva estándar también, electrónica, más... Depende, o sea, para los consumidores trifásicos yo creo que es bastante mejor que la que había antes, para los monofásicos es peor porque salta antes, pero también depende del exceso. O sea, es una curva que si tú tienes 5,75 kilovatios y consumes 5,76, tarda un tiempo en saltar. Si tú de repente consumes 10, salta instantáneamente, ¿vale? Es decir, el tiempo de salto depende del exceso de potencia que estés teniendo. Cuando te cambian el contador, como es obligatorio, ¿te tienen que cambiar también el contrato? Te lo digo por un caso, por ejemplo, que he conocido de una persona que le han hecho hace poco, han ido a cambiar el contador y le han pedido el contrato. Como era un contrato antiguo de 2,2, le decían que tenían que darle el contrato para cambiarle el contrato, además de cambiarle el contador, porque ya no tenía derecho a tener ese tipo de contrato y que tenía que tener más de 3 kilovatios de potencia contratada. ¿Eso es así? No. No hay, el cambio de contador no es razón para cambiar las condiciones de contratación. Vale. No. Una de las cosas que aprovecho ya para innovar y que podemos considerar en toda asamblea, yo creo que una de las propuestas que podemos hacer es una guerra más en la que tenemos en relación con estos aparatos, es que, si os habéis fijado, las potencias que uno puede contratar siguen estando normalizadas. Es decir, hay saltos donde uno puede contratar o 2,75 o 3,50, pero no puede contratar 2,98. ¿Vale? Bien, esto viene de cuando esto era analógico y donde el salto, el aparato que disparaba, que era un ICP, había un rango de intensidades de salto. Decía, pues había el de 5 amperios, el de 10, el de 15, pero ahora esto, que es digital, podría perfectamente cortar en 5,98. Es decir, otra de las cosas que tenemos que pedir, cuanto antes, es que desaparezca la normalización de potencias en los clientes domésticos. Y entonces sí podría haber un cambio. Porque claro, con el otro contador tú no puedes, porque no tienes un elemento de corte para ajustarte a 5,98. Pero con este sí. Es decir, podría haber un cambio, pero a mejor para el consumidor en el sentido de que realmente pudiera adaptarse realmente a la potencia que necesita, no a una serie de rangos normalizados, que es lo que hay en este momento. Pero por lo demás no hay ninguna razón para cambiar los datos de contratación y desde luego la compañía eléctrica no puede obligar a aumentar la potencia sencillamente porque haya un contador nuevo. Esto no debe pasar, vamos. Bueno, es que aprovechando también el tema de los limitadores y a la espera de los cambios y demás y poder adaptarnos a los consumos europeos, cuando se tiene un contrato en trifásico y claro, ahora mismo el bajarte la potencia en una instalación que viene de acumulación, de tarifa doble pero con varios circuitos y tal,
y reparto trifásico, claro, antes sí interesaba bajar la potencia y cambiar a monofásico, pero ahora con lo que has dicho, ¿cómo puede, o sea, merece la pena mantener el contrato trifásico aún bajando la potencia? Me refiero a bajar de los 10 kilovatios que están ahí las tarifas un poco más complicadas y, por ejemplo, contratar el rango de 6 kilovatios o 6,40, que es lo que más o menos está puesto. Vamos a ver, si tú eres capaz de con un suministro monofásico mantener una potencia contratada inferior, mejor, siempre mejor porque vas a pagar menos. Ya digo que el que he empezado diciendo el término de potencia es un problema y además un problema creciente, ¿vale? Lo que es verdad es que ahora el cambio además se va a producir con menos facilidad que antes por una razón. El cambio me refiero de trifásico a monofásico. Por lo siguiente, los consumidores que tenían trifásico hasta este momento en realidad no tenían potencia trifásica, tenían 3 potencias monofásicas. Es decir, si tú tenías contratados 15 kilovatios, en la práctica lo que tenías es 5 por fase. Y esto era un problema, sobre todo para las instalaciones de calefacción, porque es muy difícil equilibrar la calefacción entre las 3 fases. Tú puedes poner la calefacción del salón en una y la de otra habitación en otra, y luego la de la cocina en la otra. Pero claro, luego saltan cuando saltan, y entonces es muy complicado mantener un equilibrio realmente en las fases, porque a lo mejor cuando saltan estás cocinando. Entonces, si tú has diseñado la calefacción para consumir 3 kilovatios en cada una y estás cocinando a la vez, ya te saltas de 5 en una sola fase. Entonces, fíjate que tienes 3, 3 y 5. O sea, en total, imagínate que tienes 3, 3 y 6. En total tienes 12, mucho menos de tu potencia contratada y, sin embargo, te saltaba el automático. Y el ICP te saltaba todo el ICP. Tenías que apagar algo y volver a rearmarlo. Esto ahora no ocurre. O sea, este elemento, lo que sí que tiene, que por eso digo que hay una cierta ventaja en los consumidores trifásicos, es que ahora mismo el corte es por suma de potencias. O sea, si te ocurriera eso, en una sola fase estás consumiendo más de tus 5 kilovatios, no salta. ¿Vale? ¿Esto qué va a permitir? Pues va a permitir que los consumidores trifásicos ajusten mucho mejor su potencia. Es decir, antes tenías que tener, sobre todo los consumidores trifásicos, tenían que tener una potencia contratada muy superior a la que necesitaban, por ese problema, porque en realidad tenían 3 potencias monofásicas. Ahora esto va a dejar de ocurrir. Con lo cual, digamos, si tú, por ejemplo, tenías 15, ahora fácilmente te puedes ir a 12. Luego, otra cuestión es que me dices, bueno, ¿me merece la pena ahora cambiar toda mi instalación, el cableado y todo, para pasar de 12 a 9 a monofásico? Pues no lo sé, hay que hacer los números. O sea, son 3 kilovatios al año, es decir, son 150 euros al año que te vas a ahorrar de potencia. Si realmente lo soporta la instalación y lo puedes gestionar bien, es posible que te merezca la pena hacerla ahora. Ya digo que antes era más claro porque pasabas de 15 a 9 y ahora vas a pasar de 12 a 9. Pero bueno, pero puede seguir saliendo. Gracias. Gracias. Hola, yo quería abundar un poco en lo que ha preguntado ella sobre los contratos y demás. Por lo que yo entiendo, entonces, el contador que se tiene ahora será sustituido por uno de ese tipo, independientemente de la empresa con la que tú estés pagando la luz. ¿Y ese contador nuevo va al cuarto de los contadores o queda en el domicilio? Perdón. No me hagas muchas que se me olvidan. Bueno, las puedo repetir. Bueno. A ver, vamos por partes. Efectivamente, el plan de instalación es obligatorio, se tiene que acabar a finales de 2018, si no vuelve a cambiar. Hay una serie de hitos intermedios donde las compañías distribuidoras, es decir, las propietarias del cable, no tiene nada que ver con quien te suministra energía, sino la propietaria del cable tiene obligación de hacer un plan e ir cambiándolos y de comunicarlo previamente a la comunidad autónoma. Este año tienen que terminar más del 30%. Al finalizar este año debe haber más del 30% del parque de contadores instalado. Y luego hay otro 30 y tantos % en 2016 y otro, el final, en 2018. Eso en cuanto al plan. En cuanto a la ubicación. En este momento se están sustituyendo, de hecho, si lo veis, es un contador relativamente pequeñito. No sé si habéis visto otros contadores domésticos, pero es muy similar al contador histórico, al analógico, al que llamamos Ferraris de siempre, ¿no? De hecho, el Ferraris es un poquito más abombado, tiene, si me permite la expresión, tiene barriga, porque todo el equipamiento electromecánico está aquí delante, ¿vale? Esto, de hecho, está pensado para eso, o sea, está pensado para que quepa en las centralizaciones de contadores. Y lo normal es que se instalen en las centralizaciones de contadores. Ahora, volvemos a una cuestión y la pregunta no es ni mucho menos de evidente respuesta, que es si ahora, con este contador, sigue siendo razonable instalarlo en la centralización. Porque, claro, la centralización antes tenía un sentido muy natural, que es cuando alguien iba a leer, leía de golpe 50, 70, 90, 100 contadores. Ahora esto, como se leen solos, ¿qué más da? Que estén, o sea, si yo lo tengo, yo preferiría tenerlo dentro de mi casa, por lo menos para poder verlo.
para poder acceder a él y poder jugar con esto de las potencias y todo esto. Claro, me imagino que va por ahí la pregunta. Sí. Entonces, por lo que yo sé de momento, no hay ninguna compañía que yo sepa, pero podrían cambiar sus normas. Esto es una cuestión de normas internas. Ninguna compañía que permita que tú te instales el contador dentro de tu domicilio y ya está. Y ya digo, como se leen a través de la red, no tienen por qué. Vamos, por supuesto que tendrían que tener acceso en caso de que hubiera un problema, pero como tantas otras cosas. O sea, ya tienen acceso al ICP, que está dentro de tu casa. ¿Vale? Pero que yo sepa, a día de hoy, y desde luego el reglamento de técnico de baja tensión no lo contempla, se siguen instalando fuera, en la centralización de contador. Entonces, ¿de qué sirve toda esa información que en teoría puedes tener si lo habitual es que las llaves de los cuartos de los contadores no haya una para cada vecino, sino que tienes que contactar con tu presidente, etcétera, etcétera? Y otra cosa a la que voy con esto es, hay posibilidad, no sé, imagino que sí, pero ¿es manipulable en remoto? Quiero decir, los datos que refleja cuando hace las lecturas. Sorry. No, los datos que ofrece sobre las lecturas y demás, ese tipo de, eso se puede manipular en remoto, quiero decir, yo qué sé, la empresa distribuidora, la empresa comercializadora toca aquello en remoto, como no tiene el lector, porque el lector se puede equivocar y te puede poner una lectura que no es, pero esos datos se pueden de alguna manera manejar sin que tú lo sepas. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es darte la bienvenida a la plataforma porque son las dos cuestiones que acabas de tocar son dos de los grandes caballos de batalla que tenemos con esto desde hace tiempo, ¿no? Sobre la primera cuestión, sobre de qué sirve el contador si yo no tengo acceso a él, lo llevamos diciendo desde hace tiempo. De hecho, ayer o antes de ayer yo puse un tuit específicamente sobre esto. Es decir, oiga, lo escribí hace año y medio porque en mi blog se titulaba «¿Pero qué tontos son estos contadores inteligentes?» y la idea era precisamente esta, es decir, para esto, que es un elemento que realmente tiene inteligencia, lo que ocurre es que está pensado para la eléctrica, para darle información eléctrica, pero no para darle información al consumidor. Ya veis que los códigos que tienen son de eléctrica, no de consumidor, ¿no? Esto lo dice todo. O sea, es decir, si los señores fabricantes de contadores tuvieran que venderte este contador a ti, ya se habrían buscado ellos su sistema para que esto fuera mucho más bonito y mucho más amigable. Como realmente lo que han hecho es el contador según las especificaciones de las eléctricas, pues no tienen ese interés, como es natural, ¿no? Esto es lo primero. Y evidentemente ahí hay un caballo de batalla que es uno de los que tiene la plataforma y en la que estamos peleando además de mano de las asociaciones de consumidores. Es decir, oiga, contadores inteligentes sí, pero no así. ¿Vale? Esto es una primera cuestión. Y la segunda, perdona, se me ha... sí, la manipulación. Esta es otra cuestión también fundamental, claro, que es que además de esto, es que no sé si lo observáis, pero igual que en casa ya estamos acostumbrados a la informática, tengo que tener cuidado esto al levantarlo, pero aquí no hay ningún puerto. O sea, es decir, tú coges un ordenador y ya estamos acostumbrados a los USBs, a los micro USBs, en fin, a otras, incluso Wi-Fi. Aquí no hay absolutamente nada. Es decir, tú no puedes sacar información de aquí más lo que yo he hecho. O sea, lo único que puedes hacer es navegar por ahí, como mucho, ver el cierre de facturación. Como mucho, que es lo que habéis visto. Pero tú no puedes estar, salvo que estés aquí encima todos los días, o viendo la lucecita, que es esto que me refería antes, que alguien me dice, hombre, tienes una lucecita que con esto más o menos ya puedes controlar, porque puedes poner ahí una cámara y entonces con la cámara luego eso te lo conectas a un sistema y con eso ves lo que estás consumiendo. Eso es una barbaridad. Teniendo este sistema con todo lo que es capaz de hacer, tener que tener una camarita ahí para estar mirando la lucecita cada vez que hace una pulsación, ¿no? Pero te lo dice la gente, es increíble, pero te lo dice. Entonces, salvo eso, que yo... Lo tengo que decir por completitud, como decía mi profesor de física en la universidad, decía que todo era por completitud. Pues esto es por completitud, pero en realidad yo creo que es muy poco práctico. ¿Vale? Entonces, no hay nada para sacar información de este contador. Y claro, ahí hay un problema clarísimo de comprobación de tu factura. Que es que, claro, ahora resulta que además los precios son horarios. Entonces ya no solamente se trata de que el total de consumo, vale, yo el total de consumo lo puedo comprobar. Incluso el del periodo, de lo que he consumido por el día y por la noche. En esto estamos de acuerdo. Pero claro, si, por ejemplo, como pasan hace un par de semanas, que el precio a las 8 de la noche es 80 y a las 2 de la mañana es 0, ahí es muy diferente que este contador me esté registrando a las 2 de la mañana que a las 8 de la tarde. Entonces, eso no hay forma de comprobarlo. Te tienes que creer lo que te dice la compañía eléctrica. Entonces, claro, este es uno, insisto, otro de los caballos de batalla que tenemos aquí en la plataforma. Es decir, y lo que hemos pedido, por eso hemos pedido al Ministerio la paralización del plan de contadores, del plan de instalación de contadores, porque no nos parece que estos contadores, tal y como se están diseñando, para utilidad del usuario. No estoy muy enterada, por eso estoy aquí. Gracias otra vez.
cuando te instalan el contador, eso luego la instalación revierte en tu factura, ¿no? Quiero decir que te cobran por esa instalación o ese, al ser obligatorio, es gratuito, por decirlo de alguna manera. El precio de instalación está incluido en el alquiler. Lo único que ocurre es que te suben el alquiler. Ah. Pasas de pagar 0,7 euros, creo, a 0,81, que es lo que se paga ahora. ¿Vale? Sí, sí. Esa la cuentas tú. Te la dejo a ti. No. Cote ahora, como portavoz que es de la plataforma, os va a contar lo que estamos haciendo con las asociaciones de consumidores para esto. Y además lo vas a hacer aquí delante de la cámara. Si ¿estáis grabando? Ya no. Sí, para que quede grabado y así luego lo cortamos, que queda mejor. Venga. Sube. Vente para acá, Cote. Perdona, por favor, usa Espera. el micrófono. Vamos, que si no, no se graba. Cuando queráis cortamos la grabación, ¿eh? Es que esto, no, yo creo que la idea precisamente está siendo de mucha utilidad las preguntas y yo creo que esto luego tiene mucho interés para que la gente... Y sobre todo para mí, yo os lo agradezco mucho porque me ahorra muchísimo tiempo esto, luego colgarlo, imaginaros, ¿no? Oye, una cosita, Jorge. La conexión, entonces, ¿qué hace la compañía? ¿A través de qué interface lo hace? El cable. Es el propio cable. Es el cable eléctrico el que transmite la información. O sea, de forma eléctrica. No hay una conexión estándar ni nada. Cable eléctrico. Es el cable eléctrico. Propia, nativa de la compañía. Por eso, no es nativo, es un protocolo estándar, es el protocolo Prime. El Prime, vale. Eso, lo que es un protocolo estándar para enviar información a través del cable. Por eso también cuando hablamos de este tema, hay algunos colectivos que están peleando sobre el ruido que introducen estos contadores, introducen ruido en la red eléctrica, porque están introduciendo señales a través de la red eléctrica. Pero lo que no es verdad, y eso lo hemos desmentido desde el principio, es que introduzcan Wi-Fi o señales WiMAX y tal, como ha dicho alguno. Esto no tiene ninguna antena. No está emitiendo señales al aire. Está emitiendo toda la información a través del cable. ¿Y qué incompatibilidad existe con los sistemas X10? Que ya sabéis que es un protocolo interno que sirve para tener un control domótico en las casas. Esto está fuera de cualquier estándar de este tipo. Esto se ha diseñado a través de un protocolo más o menos estándar que está basado en un IEC que se llama DLMS COSEM. Y sobre el DLMS COSEM se ha montado un Prime en lo que es una capa, quiero recordar, de nivel 7 ya o algo así. O sea, esta pregunta ya no es tan estándar, tengo que reconocer, pero te quiero decir, a nivel informático, a los que les gusta la informática, esto es un protocolo de alto nivel que se ha desarrollado sobre un estándar internacional que está pensado precisamente para intercambio de información sobre medidas de contadores de estos, de gas, de agua, etcétera. ¿Vale? Es un contador un poquito específico, pero no utiliza protocolos estándar de ese tipo. Es más, se ha intentado buscar algo diferente, porque aquí hay un problema en el que no has entrado, me ha extrañado, que es el tema de la confidencialidad, muy serio. Que era la siguiente pregunta, que es, claro, se ha intentado también eso, precisamente huir de los hackers en la medida de lo posible, porque toda esa información en realidad está accesible. Es decir, yo puedo poner aquí un listener colgado del cable y empezar a escuchar todo lo que están enviando todos los contadores. Entonces, naturalmente la información está encriptada y tiene un sistema, y entre otras cosas el sistema de seguridad es no publicar los detalles del protocolo. Entonces el protocolo es un protocolo cerrado y que se utiliza exclusivamente para esto. ¿Y compañías como Son Energía, cómo facturan ellas? Bueno, eso es una de las cosas que está ahora precisamente en desarrollo, que es cuando el Ministerio... el Ministerio, sabéis que con todo el follón de la subasta y todo esto de diciembre se vio impelido a cambiar el sistema de facturación. Entonces se encontró por allí que estos estaban instalando contadores en España. Y dijo, pues ya está, pues lo tengo fácil. El sistema de facturación pasa a ser horario y ya está. Claro, luego se dio cuenta de que esto no era tan fácil, porque los contadores no estaban... O sea, una cosa es que registren la información aquí, que ya habéis visto que lo hacen, y otra cosa es que la envíen por el cable, que ya habéis visto que no lo hacen. Entre otras cosas, yo he enchufado y como es natural, no está encendida la luz de arriba. Eso quiere decir que no he encontrado una contraparte al otro lado. Este contador... bueno, de hecho yo lo tengo programado para que no haga eso, ¿vale? Pero lo normal, si estamos en zona Iberdrola, por ejemplo, y este contador fuera Iberdrola, lo normal es que nada más dado de alta, él habría buscado a su maestro, se había conectado a él y habría empezado a transmitir información a su maestro, ¿vale? De hecho, tengo que tener cuidado con eso, porque si me compro un contador estándar, lo que tú decías antes, si lo meto dentro de casa, va a meter ruido en el sistema. Iberdrola no va a saber de dónde es ese contador, pero le va a aparecer un contador nuevo y lo va a leer, ¿vale? Otra cosa es que no tenga asignado ningún contrato, pero lo va a leer el tuyo, ¿vale? Yo esto lo tengo limitado para que no haga eso, ¿vale? Pero es un contador, ya digo, muy especial.
Pero efectivamente hay bueno, pues en fin, todo un protocolo de comunicaciones y de privacidad entre los operadores de cómo se envía la información de unos a otros que se está desarrollando en este momento. Es decir, una cosa es que Iberdrola tenga esa información y otra cosa es Iberdrola Gas Natural, el que sea Endesa. Y otra cosa es que esa información le llegue a tu comercializador. ¿Cómo le llega? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo puede tu comercializador disputar la medida? Es decir, ¿cómo puede decir, oiga, no, que es que yo a las 2 de la mañana no estaba en casa porque me pone usted 15 kilovatios? Bueno, todo eso es lo que no estaba hecho. Y es lo que el Ministerio a última hora se vio obligado a modificar en su Real Decreto en el 216-2014, a decir, oiga, yo pensaba utilizar este sistema, pero ahora no puedo hacerlo hasta que no esté desarrollado todo el procedimiento, porque falta toda la gestión de esos datos posterior hasta que finalmente la medida llega a tu factura. Eso es precisamente de lo que carecemos en este momento y en lo que se está trabajando. Y la suerte que tenemos es que, bueno, entre otras cosas, gracias a la presión que hemos hecho nosotros, de esos grupos de trabajo han salido 2 conclusiones. La primera de ellas es que por primera vez se han invitado a los consumidores y están participando las asociaciones de consumidores en su grupo de trabajo, de lo cual hay que felicitarse. Y la segunda de ellas es de actualidad. El viernes pasado conocíamos la nota de prensa donde ahora, un año y pico después de que lo denunciáramos nosotros, la CNMC dice lo que decía la compañera, que es que estos contadores no están facilitando información al usuario. Es tarde, pero al menos lo está haciendo en este momento. ¿Micrófono? Ah, sí. A ver, una pregunta. Mira, ¿existe algún país en el que esto ya funcione de una forma útil? Es decir, que los clientes tengan o sea, que sea útil para el cliente. ¿Algún país? ¿O esto es un invento español? Y luego, por otro lado, bueno, ya medio has contestado, ¿no? ¿Los sistemas en las eléctricas cómo están? ¿Están ya preparados y no se están leyendo a los que tenemos contador o no hay nada al otro lado? Bueno, vamos por partes. Que yo sepa, un sistema como a mí me gustaría, lo que pasa es que soy un tipo exigente, ¿eh? No hay ninguno. Como a mí me gustaría. Es verdad que se pueden hacer y hay casos bastante mejores que España. O sea, por ejemplo, hay casos donde el consumidor no está obligado a poner el contador. Si lo pone le cuesta dinero, ahora sí, él paga su instalación. Pero dentro de eso, él puede decidir comprarse diferentes gamas de contadores. Para entendernos fácilmente, hay desde el Mini hasta el Lamborghini. Tiene ganas y en función de eso y de lo que él quiere hacer con el contador, pues tiene unos u otros, ¿vale? Esto es un ejemplo que a mí me parece razonable, al menos bastante más que el sistema español que hay en este momento, ¿no? En Gran Bretaña, por ejemplo. Hay otros casos, como en Italia, que estos se instalaron hace tiempo y que en realidad los llaman inteligentes, pero bueno, es que es de cachondeo, ¿no? Porque lo único que tienen es lectura remota prácticamente. O sea, hacen la lectura remota del suministro, pero poco más que eso, ¿no? Digo de cachondeo porque realmente lo que ha hecho, o sea, la razón de que decía al principio de que Endesa tenga un contador diferente al resto es precisamente esa, que es que en él, su casa matriz, en su día en Italia instaló millones de contadores, que por supuesto compró a China masivamente para que les salieran más baratos, y entonces lo que hizo fue básicamente aprovechar ese contador que ya tenía hecho para implantarlo en España, en los cerca de 9 millones de consumidores que tiene España, ¿no? Y eso es lo que hay, ¿no? Y la segunda pregunta, perdona, ¿era? Ah, si estaban preparados. De acuerdo, sí, perdona. A ver, depende de la compañía eléctrica. Hay algunas compañías eléctricas más avanzadas que otras en este sentido. Hay que decir que una vez que esto por el cable llega a la compañía eléctrica, tiene una primera fase que es lo que llamamos el concentrador terciario, que es un ordenador, en realidad, que está situado en el centro de transformación. En este caso, por el tamaño del edificio, seguro que hay un centro de transformación en el sótano del edificio. Entonces, allí la compañía eléctrica tiene que instalar ese receptor. Digamos, se llama concentrador, ¿por qué? Porque recibe toda la información de todos los contadores que están asociados a ese centro de transformación, ¿vale? O sea, concentra toda esa información. Hasta ahí, los concentradores terciarios ya no hay tantos instalados. O sea, ahí se calcula que hay ya más de 7 millones de contadores instalados, pero que estén realmente conectados a concentradores terciarios no se calcula ni el 10% de ellos, ¿vale? O sea, está... Sí. Ostras, me han detectado. Pues no deberían, ¿eh? Tengo que eliminar esto, ¿eh? Porque esto no... Aquí han tardado una hora. Bueno, estas son las cosas... Yo me estoy quitando de estos grupos porque al final... yo cuando veo estas cosas en mi casa nadie se entera. Bueno, claro, lo que tienen las cámaras de televisión.
¿Por dónde íbamos? Ah, claro, las compañías eléctricas, decía que el concepto terciario hay algunas compañías que lo tienen y algunas tienen más que otros terciarios. Pero es que luego no acaba ahí la cosa. Es que el terciario luego, como os podéis imaginar, se llama terciario porque hay un secundario y un primario. Bueno, de hecho hay varios secundarios y varios primarios. El secundario está en la oficina central de la compañía eléctrica y se tiene que comunicar con el terciario. Y eso, ya ahí hay un tema importante. Y ahí sí que hay un problema por ejemplo, de Wi-Fi. Porque depende, no tanto de Wi-Fi, a veces hay sistemas WiMAX, a veces hay directamente sistemas de microondas, o sea, de comunicación directa con la central a través de antenas, etcétera, ¿no? Eso, ahí hay un mundo, cada compañía está haciendo lo que quiere, digamos, para comunicar sus concentradores terciarios con su secundario. Y luego, finalmente, los secundarios, que cada compañía eléctrica tiene el suyo, comunican con el principal, con el concentrador principal, que es de red eléctrica, que es donde llega toda la información de medidas del sistema. Ese es el ciclo básico de abajo a arriba, digamos, de la medida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay compañías que tienen desarrollado, están instalando ya terciarios, hay otras que cuando instalan un terciario ya lo conectan con el secundario y algunas que no. Una vez que está conectado, o sea, que digamos hay visibilidad del contador por parte de la compañía eléctrica, hay un segundo problema que es cada cuánto se interroga, porque este contador yo lo puedo leer incluso cada 20 segundos. De ahí el problema de privacidad que enunciaba antes. Es lo que he dicho ya varias veces. Yo aquí tengo registros, como habéis visto, cada 15 minutos, que son los registros de potencia. Pero si yo quiero, desde mi oficina, puedo interrogarlo cada 20 segundos. Entonces, esto lo tiene que decidir cada compañía eléctrica. Cada cuánto interroga el contador, ¿vale? Cuántos ciclos hace. Entonces, todo esto, cada compañía, digamos, está desarrollándolo independientemente y van a su ritmo. Entonces, no hay... Desde luego, yo lo único que he oído de una de ellas, de las 5 grandes, de E.ON, es que era la más avanzada, la que más contadores tenía instalados y que más medidas le estaba llegando. Pero desconozco con exactitud realmente cuántos terciarios tiene instalados, cuántos terciarios están comunicando con el secundario, etcétera. Esto no te lo puedo decir. Ahora, bueno, que decías que se está en contacto con las asociaciones de consumidores y que ya hay unas primeras manifestaciones al respecto. Decías que la propuesta que hay en estos momentos es de retrasar la implantación hasta que se garanticen algunas cuestiones, como es el acceso a datos por parte de los usuarios. Quería preguntaros si hay alguna propuesta en el sentido de apuesta de la plataforma de qué proponer, ¿no? De qué proponer al gobierno, qué proponer a las distribuidoras, porque yo encuentro en esto graves dificultades, ¿no? O sea, si el contador no está accesible para nosotros porque está en el cuarto de contadores, si el contador no tiene una interfaz para pasarnos los datos a nosotros y si al final el sitio para acceder a los datos es Internet, el problema que tenemos es que todo el mundo no tiene Internet. Sí, el principal problema es que de momento no se nos ha escuchado y por tanto no ha habido ocasión de plantear la solución, ¿no? Nosotros no hemos querido plantear una solución concreta porque no queremos ser tampoco restrictivos. El otro día discutíamos con Álvaro Alguna. Él proponía que sería mejor precisamente dejar que se instale el contador dentro de casa y entonces sí sería factible utilizar un wifi, por ejemplo, porque si no en la medida que esté en el sótano, pues tampoco, primero también por un tema de privacidad, pero además normalmente por un tema de cobertura. No puedes tener en un sótano de una centralización de contadores 50 wifis emitiendo a la vez, sería una locura. ¿Vale? Entonces, claro, si cada uno lo tiene en su casa y tiene su wifi propia, pues seguramente eso tendría más sentido, pero eso obliga a modificar el reglamento de baja tensión y obligar a instalar los contadores dentro en vez de abajo, lo cual, pues, como decíamos antes, pues a lo mejor es hasta beneficioso, o sea que nos va bien. Hay distintas opciones, se podría abrir el protocolo PLC, de hecho algún fabricante lo que tiene es un módulo adicional, ¿vale? Es decir, se puede comprar un módulo que supuestamente, yo no lo he visto funcionar, pero según me dicen, supuestamente te facilita esa información en un formato más accesible, ¿vale? Se podría poner un puerto fijo, o sea, un USB, por ejemplo, de forma que tú pudieras conectarlo a un ordenador o algo similar después, etcétera. O sea, hay diferentes soluciones para que esa información esté accesible, subrayo, es muy importante, en tiempo real al usuario. Porque esto también me ha llamado la atención de la CNMC, todavía no me he metido con ello porque no he tenido tiempo este fin de semana, pero lo voy a hacer. Porque en un foro público, hace algo más de 2 años, yo esto lo dije, en un foro público a un representante de la CNMC. Habría seguro más de 500 personas en la sala.
y le dije que no servía de nada esto y que no se habían preocupado de que el consumidor tuviera esta información. Y la respuesta que me dio el representante entonces de la CNE fue que no me preocupara, que la información estaría disponible a posteriori. Y digo, vamos a ver, yo creo que es que vivís en un mundo diferente al mío. ¿De qué me sirve a mí como consumidor el día 5 de junio saber lo que consumí el 2 de mayo a las 6 de la mañana? Si es que esto a mí no me permite ahorrar. Vamos, lo hace dificilísimo. A lo mejor hay alguien que sea más friki que yo, que seguro que los hay, difícil, pero seguro que los hay, que recuerdan lo que hicieron cada día a las 6 de la mañana, pero yo no. Entonces es complicado. O sea, quiero decir, este tipo de cuestiones hay que plantearlas en un contador que ya está hecho para, digamos, minimizar los cambios. Es complicado, ¿no? Yo no estoy, desde luego, ahora mismo en condiciones de decirte cuál sería la solución más eficiente a nivel global para que esto, el consumidor, digamos, se cumpliera el doble objetivo de que al consumidor le facilitara información, subrayo, en tiempo real, ¿vale? Y a la vez pudiera servir para la eléctrica, ¿no? No sé si, por ejemplo, se podría abrir el protocolo específicamente, porque el protocolo sencillamente es, esto envía información a través del cable. Es decir, la información en realidad está llegando a tu casa a través del cable. Lo que pasa es que no tienes un receptor que sea capaz de decodificarla, ¿vale? Y no lo tienes porque el protocolo se diseñó inicialmente para no tenerlo. Es decir, el protocolo tiene un maestro, que es el de la compañía eléctrica, ese que me ha detectado ahora, ¿vale? Y envía información solo a su maestro. Y el protocolo en sí no está preparado para enviar información a dos maestros, ¿vale? Lo que yo no sé valorarte en este momento es la complejidad de hacer un cambio de firmware, digamos, en estos contadores para que admitiera dos maestros. Entiendo, por los conocimientos informáticos que tengo, que sería una cuestión mucho más sencilla que lo otro, que físicamente hacer cosas. Y al final lo que necesitarías es un pequeño equipito en tu casa que fuera capaz de recibir esa información y a lo mejor mostrártela en pantalla, ¿vale? Pero esto no lo puedo valorar en este momento. Esto hay que hablarlo en el grupo de trabajo técnico que ha desarrollado el protocolo Prime y plantear eso. Y eso lo tiene que hacer alguien con capacidad de modificación normativa. Porque si no, o sea, yo voy ahora a los fabricantes y me dicen, no, mira, si yo el problema que tengo ahora es que este contador lo tengo que vender lo más barato posible, porque mi competencia está peleando conmigo para vender millones de contadores en este momento. Y por tanto, yo lo que estoy haciendo es quitarle cosas. Todo lo que pueda abaratar el contador lo quito. Tú vienes a mí a complicarme la vida, no me interesa. Porque es que, a ver, si es que aquí el problema que tenemos de todo esto es que como están obligados y nosotros tenemos que pagar todos el mismo precio que aparece en el BOE, el fabricante no tiene ningún incentivo para hacer un contador que cubra tus necesidades. Porque tus necesidades son las que ha definido el Boletín Oficial del Estado. Para él. Por supuesto para ti no, pero para él sí. Y entonces no mejoran el contador, vamos, no adaptan el contador ningún fabricante a esto, pero no es que los fabricantes sean malos ni nada, sencillamente es que su incentivo económico es que las compañías eléctricas les compren contadores y para eso tienen que ser los más baratos, porque las funcionalidades son estándar. Otra de las cosas que pedimos en la plataforma, que se deje al consumidor elegir el tipo de contador que quiere, que no se le imponga un contador. Sí, hola. Bueno, son varias preguntas. Quería saber si, por ejemplo, el contador este que viene en la publicidad, que viene ahí de color negro, ¿es más o menos igual que lo que tienes aquí o es diferente? Es otra marca, solo con la parte de arriba no soy capaz. Si me lo ponéis entero, te digo si es Prime o no. No sé, bueno, lo voy a intentar. Es que yo lo he visto en el contador que tengo yo, en el cuadro de contadores. A ver, espérate. Yo creo que es lo mismo. No, fíjate, esto es el M10, tiene esto, no, tiene el lector óptico, pero no es Prime. De hecho, si te fijas, no tiene el indicador de Prime, de estar conectado por vía PLC, o sea que no es Prime. No, este contador no está adaptado, vamos, por lo menos que yo vea, ¿eh? A ver, no trabajo con esta compañía. Ya, bueno, en cualquier caso... Es una compañía que tiene mucha vinculación con Iberdrola, y no trabajo con ella, pero vamos, la impresión que tengo por lo que leo allí es que no pone Prime y por tanto que no es de estos nuevos. Es que aparte de que yo, el que tengo puesto es este, claro, te iba a comentar al hilo de lo que estabas explicando de los menús, ¿no? Que por ejemplo en el cuarto de contadores, todos los contadores están protegidos con una caja de metacrilato con su precinto de seguridad. O sea que ni siquiera tienes posibilidad de acceder a... Eso es ilegal. ¿Eso es ilegal? Sí. O sea, la compañía... Otra cosa es que lo haya puesto el presidente de tu comunidad de propietarios, entonces ya ahí no digo nada. Pero la compañía eléctrica no puede precintar el contador. Tú tienes que tener acceso libre a tu contador.
O sea, tienes que poder acceder a los botones. Sí, lo que puede precintar, y de hecho lo tiene que hacer, es la parte de abajo, el cubre hilos. Es decir, este contador aquí no está porque lo tengo yo hecho para mí, pero aquí debajo sí se mete un precinto para impedir sacar la tapa de abajo, porque en realidad eso lo que permite es acceder a las conexiones y por tanto hacer un fraude. ¿Vale? Eso sí, o sea, precintar el cubre hilo sí, pero tú tienes que tener acceso a este botón. Ya. O en el caso de esa compañía, a los 2 botones. Porque esa compañía utiliza 2 botones en vez de 1. No, ya. Pero esto entonces no es un contador digital. No, este es digital, pero no es inteligente. Vale, gracias. Nada. ¿Ya está? ¿Dejamos a Cote que nos presente la iniciativa o...? Pero si es que es menos monótono. Luego tenemos más audiencia, si sales tú. Ahora la dejamos. Sí. Te quería preguntar, estaba viendo por aquí en internet unos contadores que son open source, ¿vale? Entonces quería saber si tenéis ya algunos modelos en los que estoy fijando para poner ejemplos y en caso de que pudiéramos negarnos a la instalación de los contadores, poder proponer una solución. Decir, bueno, pues yo tengo me instalo este mío. No, ¿como plataforma te refieres? Sí, o sea, digamos que esa es la línea, o sea, pues montar habría que tener documentación sobre contadores que hay, modelos que podrían ser válidos, todo el hacking que estás comentando del firmware, etcétera, etcétera. Pasó lo mismo con los routers y se montó toda esta cuestión de las redes mesh wireless. Entonces, con los contadores podría ser algo parecido, ¿no? Entonces, escoger ejemplos. Acabo de buscar rápidamente en internet y he encontrado uno. Entonces, bueno, no sé. O sea, igual esta línea la habéis explorado un poco, ¿no? Vamos, como plataforma no hemos avanzado todavía ahí. Yo personalmente, nosotros compramos contadores porque en mi compañía tenemos clientes, consumidores finales, a los que instalamos contadores y llevamos comprando contadores históricamente, desde hace mucho tiempo. Y el mercado en España está concentrado. Prácticamente hay 5 fabricantes a nivel nacional que tienen la inmensa mayoría de cuota de mercado y, por tanto, tienen precios competitivos. Entonces, en la práctica, las compañías eléctricas, todas las compañías eléctricas, estamos comprando contadores masivamente a esos 5. Eso no quita para que un consumidor, que eso sí que existe la posibilidad, se pueda comprar su propio contador y la compañía eléctrica se lo tiene que conectar. Entonces, el problema que hay ahí es que para que eso ocurra, tienen que pasar homologaciones de las propias compañías eléctricas. ¿Vale? Y ahí empezamos con los follones. O sea, tú puedes tener un contador Prime que no haya pasado la prueba de Iberdrola de no sé qué, ¿vale? Y entonces, pues en la práctica tienes un follón enorme hasta que finalmente consigues conectarlo, ¿vale? Pero teóricamente existe la posibilidad de hacerlo y desde luego a mí me parece interesante, o sea, es una opción que lo que pasa es que hay que tener tiempo de hacerlo, de buscarlo, de probar a hacer eso, etc. Las pruebas tienen que estar en abierto, porque tú puedes darles el contador, pero bueno, si no están abiertas las pruebas, te dicen, no, esto no es válido y ya está. Entonces tú tienes que saber qué pruebas tienes que pasar tu contador para poderlas pasar. Ellos te dicen qué es lo que no cumple. Es que en realidad lo que hay aquí, las pruebas no son de una compañía. En total, aquí ya nos metemos en temas muy serios porque ha habido más de un follón de la autoridad de competencia sobre esto, A ver, todos los temas de metrología, en primer lugar, dependen de la Unión Europea, no dependen de España. Porque aquí supuestamente hay un mercado abierto, libre mercado, y uno puede fabricar equipos en Polonia y traerlos a España y no debería ser un problema. Esta es la primera cuestión básica. Entonces, cualquier cosa que se hable de contadores, cuidado, porque Bruselas tiene que autorizar absolutamente todo. Entonces, precisamente por eso, supuestamente cada vez es más fácil. Ya digo, supuestamente. Y se han ido aligerando un montón de cargas administrativas que existían para poder instalar contadores, digamos, que no sean de los grandes fabricantes de cada país, ¿vale? Pero en la práctica lo que ocurre es que las compañías eléctricas ponen problemas de tipo operativo a la hora de leerlos y lo que tienen es lo que llaman ellos las normas UNESA. De hecho, no es raro encontrarte en una hoja de especificaciones de un fabricante decir este contador compre la norma estándar IEC-X, la DLMS-COSEM, cumple el Real Decreto 1110/2007 de no sé quién, la Orden ITC 3022/2007 y las normas UNESA en la versión 7.2, ¿vale? Este es el problema. O sea, sí que hay unas normas estándar, son unas normas que hace la asociación de las 5 grandes empresas eléctricas en España y hay que pasarlas. Yo la única experiencia que tengo sobre esto es que un pequeño fabricante de contadores
español hace unos meses vino a verme y me dijo que lo que le había costado era eso. Que una vez pasado eso, ahora ya podían empezar a vender contadores. Con lo cual, me tengo que imaginar que no es sencillo pasar por ahí. Pero no te puedo decir más que eso. Tengo un ejemplo nada más. Pero es un camino a explorar, ¿eh? Ahora va a llevar tiempo hacerlo, pero es un camino a explorar. Sí, yo era un poco, siguiendo con la línea que se había dicho antes, de que técnicamente es posible, probablemente, mediante la instalación de un cacharrito en tu casa, que sea un segundo maestro y que interrogue al contador, porque efectivamente el protocolo Prime es así. Claro, eso significa cambiar el protocolo Prime. El protocolo Prime es un protocolo a nivel europeo hecho por muchas fabricantes y compañías eléctricas. No solamente es un protocolo español. Es decir, que entiendo que eso sería bastante complicado, aunque sería lo más técnicamente y lo más adecuado para permitir esa lectura. Lo que me extraña es que a nivel europeo, cuando hay directivas europeas que dicen que los consumidores tienen que tener esa información, que tienen que hacerse las cosas de una determinada manera, la Unión Europea no haya metido mano a cómo se están haciendo las cosas y que además digas que en otros países se están haciendo las cosas mejor. O sea, ¿cómo se come todo esto? Bueno, pues porque hay una intervención mínima, hay unas condiciones mínimas de envío de información, de que eso está dentro del paquete Smart Grids, que hay que tener contados inteligentes, que esto es el principio de redes inteligentes, etcétera, pero luego hay libertad en los Estados miembros de implementación. Y es verdad que el Prime es un protocolo europeo, porque tiene que estar autorizado a nivel europeo, insisto, porque es que no se puede autorizar un protocolo específico de España, pero si tú te miras quiénes son los líderes del proyecto Prime, son Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa. Esos son los dos líderes del proyecto Prime. Por tanto, sí es verdad que es un proyecto europeo, pero yo no he visto todavía funcionar equipos Prime en otro sitio que no sea en España. ¿Vale? Entonces, es fácil, o sea, es difícil cambiar, claro que es difícil cambiar el protocolo. Llevan muchos años trabajando en el protocolo. Pero, ¿qué es más difícil, eso o cambiar el contador físicamente? Para que además, hay algún contador, algún fabricante que lo que me ofreció fue una cosa que a lo mejor no es ninguna tontería, que es, olvídate del Prime y que esto hable directamente del MS-COSEM, que eso sí que es un estándar internacional. ¿Vale? O sea, como de hecho el Prime es una versión que está por encima del MS-COSEM, pero el del MS-COSEM tiene mensajes de alto nivel que te permiten leer el contador, es decir, tú podrías abrir, digamos, la capa anterior, la capa del MS-COSEM, para comunicar en otro protocolo. Es decir, para entendernos, porque esto se está escapando un poco, se está yendo a un nivel muy técnico, ¿no? Que el contador hable dos idiomas. Que hable español, sería el Prime, y que también hable Swahili. ¿Vale? Y entonces, pues oye, pues si yo tengo un contador que el español se lo dejo a ellos, pero si a mí lo que me gusta es Swahili, pues yo me conecto luego a un receptor que entienda Swahili. Pues esto es un poco la idea que también se puede hacer. Y por eso yo decía antes al compañero que aquí las opciones son muchas y que yo, desde luego, yo no me quiero predisponer por ninguna de ellas, porque no estoy metido en esto como para valorar realmente cuál sería la opción de mínimo coste. Lo que se me ocurren son muchas opciones para que la información realmente llegue al usuario. ¿Está? Bueno, pues cierra Cote y cuenta ya el esto. Y yo me alegro mucho del interés, que ha quedado más que patente de todo esto. Y bueno, os animo desde luego a perderle miedo al contador. Yo creo que al final bueno, pues conseguiremos que sea un amigo en vez de un enemigo y que nos facilite la información para consumir de una forma más eficiente energía, que es lo que necesitamos, ¿no? Ya que Cote se niega a hablar, pues cerramos. Pues nada, simplemente animaros que en breve lanzamos con organizaciones de consumidores, aquí está Ana de Asgeco, con CECU y con Adicai, una petición al Ministerio de Industria de contadores inteligentes sí, pero no así, para realizar esta implantación de los contadores digitales.
Y la idea es incluso hacerlo a través de una plataforma digital que recabe firmas. En pocos días lo vamos a saber, estaros atentos porque sí que nos gustaría poder recabar miles de firmas de ciudadanos defendiendo nuestros derechos. El principal motivo de la plataforma es porque esta falta de acceso a los datos de consumo están impidiendo una adecuada gestión de la demanda y, por lo tanto, que ahorremos y que seamos eficientes en materia energética. Esto que afecta al bolsillo también afecta a uno de los pilares básicos de la plataforma por un nuevo modelo energético, que es emitir menos CO2. Y, sobre todo, está también atentando sobre nuestra capacidad de acción como ciudadanos activos. Tal y como decía el Comité Económico y Social Europeo, el mercado eléctrico tiene que centrarse en el consumidor activo, un consumidor que pueda ahorrar energía. Pero hay muchas más cosas que ha ido apuntando Jorge, que los protocolos de la información, realmente la privacidad de los datos, es decir, hay muchas cosas detrás que os animamos, os vamos a mandar a todos los que no estéis adheridos a la plataforma el protocolo, la carta que enviamos al Ministerio de Industria y toda la información a vuestra disponibilidad. Y nada, agradecer a Jorge, este estupendo taller, que para los que somos menos frikis y menos técnicos, desde luego aprendemos muchísimo. Y sin más, pasamos ahora y os invitamos a los que no estéis a que os quedéis en una asamblea normal de la plataforma, porque la plataforma somos todos nosotros. Somos ciudadanos y ciudadanas que desde nuestra vida cotidiana podemos empujar al necesario cambio de modelo energético, un modelo basado en pilares tan básicos como las medidas de ahorro y de eficiencia energética y en fuentes autóctonas, en fuentes limpias y renovables, y que permite además la soberanía energética bien entendida a nivel de nosotros como individuos o bien de las comunidades y de los pueblos. Y desde luego la dificultad al cambio está siendo enorme. No creo que a ninguno os abra una información que no conozcáis. Es enorme porque hay grandes intereses económicos, las grandes corporaciones energéticas que están frenando este necesario cambio que ya es urgente, no solo por razones muy importantes ambientales, sino también por razones económicas y por razones sociales. Así que con vosotros somos más, así que os animamos a quedaros y a disfrutar también de vuestra buena energía para transformar esto tan necesario, que es la energía, que es vital para casi todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Pues nada, muchas gracias también a Luis y a Ismail, que se han encargado de la grabación, del streaming. Compañeros. Y, por supuesto, reiterar las gracias a Jorge y su disponibilidad.